Imagina que abres los ojos por la mañana y tu cerebro, casi sin esfuerzo, comienza a interpretar el mundo, reconoces el techo de tu habitación, distingues la ventana, identificas la luz del sol entrando, reconoces el reloj en la mesa de noche y, de reojo, notas tu teléfono. Todo esto sucede en milisegundos, de manera automática. Lo sorprendente es que esa simple acción, ver y entender lo que vemos, es una de las funciones más complejas que realiza el cerebro humano. Tanto así, que científicos de la inteligencia artificial han pasado décadas intentando replicarla en las máquinas. La visión por computadora, en inglés, Computer Vision, es el campo de la inteligencia artificial que busca precisamente eso, dotar a las computadoras de la capacidad de interpretar imágenes y videos, de ver el mundo y comprenderlo de forma similar a como lo hacemos nosotros. No se trata solo de mirar. Una cámara puede tomar una foto, pero eso es simplemente captura de datos visuales. La visión por computadora va mucho más allá, se trata de interpretar lo que hay en esa imagen. Que un sistema no solo vea un conjunto de píxeles de colores, sino que entienda, esto es un gato, esta persona está sonriendo, este coche se acerca a un semáforo en rojo. Este video presenta los fundamentos teóricos de la visión por computadora, la diferencia con la simple captura de imágenes, así como varios ejemplos de uso en la vida cotidiana, desde el desbloqueo facial en teléfonos móviles hasta los diagnósticos médicos asistidos y los vehículos autónomos. Te invitamos a ver el video completo, dejar tus opiniones y preguntas en los comentarios y compartir tu punto de vista sobre cómo estas tecnologías deberían aplicarse. Tu participación enriquece la conversación. Si este contenido te resulta interesante, no olvides suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Te recomendamos seguir los videos en el orden cronológico de publicación, así podrás aprender paso a paso y aprovechar al máximo cada explicación. Gracias por tu participación. La humanidad siempre ha soñado con máquinas capaces de ver. Desde los autómatas en mitologías antiguas hasta los androides de la ciencia ficción, la idea de un robot con ojos es recurrente. Pero la pregunta clave es, ¿qué significa realmente dar ojos a una máquina? No basta con instalarle una cámara. Si fuese tan simple, cada cámara de seguridad del mundo sería un robot inteligente. Lo complejo está en el procesamiento de la información visual. Dar ojos a las máquinas significa que éstas puedan captar el mundo en forma de imágenes y videos. Procesar esa información para extraer patrones y detalles. Interpretar el significado de lo que ven. Actuar en consecuencia, decidir, clasificar, mover un brazo robótico, frenar un coche. Esto conecta directamente con nuestra fascinación por crear máquinas cada vez más parecidas a nosotros. Porque si algo nos define como especie, es nuestra capacidad de percibir el entorno y actuar en función de lo que percibimos. ¿Cómo ven los humanos y cómo ven las máquinas? A primera vista, podría parecer que los humanos y las máquinas hacemos lo mismo, captamos imágenes a través de un ojo, ya sea la retina o una cámara, y las procesamos en un cerebro, ya sea la corteza visual o un algoritmo. Cuando un ser humano observa el mundo, su sistema visual no solo captura la luz que entra por los ojos, sino que la interpreta de manera casi instantánea. En milésimas de segundo podemos distinguir colores, formas y movimientos, rostros familiares en una multitud, señales de peligro, como un coche que se aproxima a gran velocidad. Nuestro cerebro ha evolucionado durante millones de años para realizar esta tarea. De hecho, la corteza visual ocupa una gran parte de nuestro cerebro y trabaja en paralelo con la memoria y las emociones. Por eso, al ver una foto de un perro, no solo pensamos eso es un perro, recordamos a nuestra mascota, sentimos ternura o incluso miedo, dependiendo de nuestra experiencia. En otras palabras, ver es comprender. No vemos píxeles, vemos significados. Ahora pensemos en una computadora. Cuando una cámara toma una foto, lo que recibe el sistema no es una imagen bonita de un perro corriendo en el parque. Lo que recibe es una matriz inmensa de números. Cada píxel de la foto tiene valores que representan su color e intensidad de luz.
Una foto de alta resolución puede contener millones de píxeles. Para la máquina, esa foto no es más que una gigantesca tabla numérica. Imagina abrir un libro con 2 millones de números escritos sin contexto. Eso es lo que ve una computadora. El reto de la visión por computadora es transformar ese mar de cifras en algo con sentido. Esto es un perro, esto es pasto, el perro está corriendo hacia la derecha. Piensa en cuando observas una pintura abstracta. Al principio solo notas manchas de colores. Poco a poco tu cerebro empieza a organizar esas manchas y quizás logras ver una figura escondida, un rostro, un paisaje, una forma conocida. La máquina hace un proceso similar, comienza con millones de valores numéricos y, con la ayuda de algoritmos, trata de encontrar patrones que coincidan con significados previos. La gran diferencia está en que los humanos no vemos con los ojos, sino con el cerebro. Nuestros ojos solo captan luz, el cerebro es el que interpreta. Las máquinas, en cambio, necesitan que un algoritmo haga esa interpretación por ellas, y solo lo logran porque han sido entrenadas con millones de ejemplos previos. Cuando pensamos en visión por computadora, solemos imaginar robots futuristas o autos autónomos circulando sin conductor. Sin embargo, lo más sorprendente es que ya convivimos con esta tecnología todos los días, sin darnos cuenta. La visión por computadora se ha vuelto casi invisible, está ahí, operando en segundo plano, como la electricidad o el Wi-Fi. Cada vez que desbloqueamos un teléfono usando el rostro, estamos usando un sistema de visión por computadora. La cámara analiza rasgos como la distancia entre los ojos, la forma de la nariz y la curva de la mandíbula. Todo esto ocurre en menos de un segundo, pero detrás hay algoritmos que comparan esa imagen con un patrón previamente guardado. ¿Te has fijado que tu galería de fotos organiza imágenes por temas? Playa, montaña, mascotas. O incluso te sugiere álbumes de tu 2023 en recuerdos. Eso también es visión por computadora. El sistema detecta si hay arena, agua o palmeras en la foto, si reconoce un perro o un gato, si identifica caras conocidas. Lo curioso es que no pedimos este servicio, simplemente sucede, casi como si la computadora supiera que nos importa. En aeropuertos, estaciones de tren o espacios públicos, las cámaras no solo graban imágenes, en muchos casos, analizan lo que ven. Detectan comportamientos sospechosos, reconocen rostros de personas buscadas o simplemente cuentan cuántas personas hay en un área. Puede sonar a ciencia ficción, pero ya es parte de las medidas de seguridad de muchas ciudades modernas. Las tiendas también están llenas de aplicaciones de visión por computadora. Algunas cadenas de supermercados usan cámaras para monitorear estanterías. Si un producto se acaba, el sistema avisa automáticamente. En ciertos casos, incluso existen tiendas sin cajas registradoras, donde simplemente tomas lo que necesitas y sales. La visión por computadora identifica que has tomado y carga el costo a tu cuenta. Lo que antes parecía magia, ahora es logística avanzada. En hospitales, la visión por computadora apoya a médicos en tareas críticas. Sistemas entrenados con millones de radiografías y resonancias ayudan a detectar tumores, fracturas o anomalías que un ojo humano podría pasar por alto. Estos algoritmos no reemplazan al médico, pero funcionan como una segunda opinión poderosa. La mayoría de los pacientes nunca lo sabe, pero esa mirada invisible puede salvar vidas. Quizás el ejemplo más marcante son los autos autónomos. Para poder circular, el vehículo necesita ver constantemente, reconocer peatones, semáforos, ciclistas, señales de tránsito. Su vista nunca se cansa, nunca parpadea y analiza la escena decenas de veces por segundo. Aunque todavía no están masificados, la visión por computadora ya es el corazón de esta revolución. No olvides comentar tu opinión sobre el tema y suscribirte gratis al canal para más contenido como este. Haz clic en uno de los vídeos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo.